En la ciudad de Toluca, siendo las 3:28 del día 30 de agosto del año 2024, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia número 8 para celebrar la continuación de la audiencia de juicio oral dentro de la carpeta judicial 688/2024, que se sigue en contra de Juanita Martínez Pérez por el hecho que la ley señala como delito de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro. Ni alterarán o afectarán el desarrollo de la presente audiencia. En caso de hacerlo, se les aplicará alguna de las medidas preventivas en el artículo 355 del citado código, que se puede constituir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al honorable juez de enjuiciamiento del sistema penal acusatorio, licenciada Alexandra Michelle Rodríguez Estrada, quien se presidirá la presente audiencia de manera unitaria. Buenas tardes. En lugar y fecha y hora, con los datos que ya han sido señalados por el encargado de sala, damos por iniciada la presente audiencia. A fin de verificar si están dadas las condiciones para aperturar formalmente el presente debate, de acuerdo al número 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a pedir a cada uno de ustedes que den cuenta de su identificación para fines de actualización pública y registro, por favor, Fiscalía. Sí, su señoría, comparece ante usted la licenciada Dayana González de la Cruz, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional de Toluca, con domicilio y correo electrónico ya señalado en autos. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buenas tardes, señoría. Licenciado Alan Jesús López Peña, defensor público, adscrito a la Consejería Jurídica de Servicios Legales, con los datos ya registrados ante este tribunal. Gracias. Una vez encontrándose presente el Ministerio Público, la imputada, la defensa de la víctima, y una vez en el verificativo de que la audiencia se encuentra en condiciones, pueden desarrollarse. Procedemos con los alegatos de apertura. Fiscalía tiene la palabra. Gracias, su señoría. Comparece ante usted esta representación de la sociedad para exponer los hechos que demuestran, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de la imputada Juanita Martínez Pérez en la comisión de los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Los hechos que hoy nos reúnen son graves, pues no solo se ha defraudado económicamente a un ciudadano, sino que se ha traicionado la confianza depositada en una relación laboral de varios años. En primer lugar, permítame explicar los antecedentes. Juanita Martínez Pérez durante años fue empleada de Joaquín González González, propietario del taller de direcciones hidráulicas El Centauro, ubicado en esta ciudad. Su relación laboral se caracterizó por la confianza que le permitió a la imputada manejar las finanzas del taller y en ocasiones incluso las cuentas personales del señor González. Era ella quien tenía acceso a la chequera y realizaba los movimientos bancarios, siempre bajo la premisa de que toda acción debía contar con la autorización expresa de su empleador. Sin embargo, el 15 de marzo de 2013, la imputada traicionó esa confianza de manera deliberada y premeditada. Ese día, Juanita Martínez Pérez, insatisfecha con la situación laboral y en medio de una serie de desacuerdos con su jefe, decidió actuar en su propio beneficio. Aprovechándose de su acceso a las finanzas del taller, tomó un cheque de la cuenta de Joaquín González, falsificó su firma y se dirigió al banco para cobrar la cantidad de 50,000 pesos. Este acto fue realizado con el pleno conocimiento de que no contaba con la autorización del titular de la cuenta y con la intención clara de obtener un beneficio económico ilícito. ¿Cómo sabemos esto? Las pruebas que
que se presentarán serán contundentes. Escucharán el testimonio de Gloria Dorantes Delgado, compañera de trabajo de la imputada, quien presenció cómo Juanita elaboraba el cheque de manera sospechosa. Además, la cajera del banco, Mariana Álvarez Camaro, testificará que la imputada presentó el cheque como legítimo, engañando al banco para recibir el dinero. Y lo más relevado, el propio Joaquín González testificará que nunca autorizó la emisión de ese cheque, confirmando así la falsificación y el fraude. Asimismo, es importante destacar el patrón de conducta de la imputada. Este no fue un hecho aislado, sino al culminar de una serie de incidentes en los que la imputada demostró su insatisfacción y su intención de obtener más dinero a cualquier costo. Señoría, durante este juicio se demostrará que con una sola acción la señora Martínez vulneró múltiples preceptos penales. Este hecho constituye un concurso ideal de delitos y al final de este proceso quedará claro que la señorita Juanita Martínez Pérez es culpable de los delitos que se le imputan, que son fraude, un delito previsto y sancionado por el artículo 305 del Código Penal para el Estado de México, al haber engañado al banco y a su empleador para obtener 50,000 pesos de manera indebida. El delito de falsificación de documentos, previsto y sancionado por el artículo 167, correlacionado con el 168, fracción primera de la misma ley, al haber falsificado la firma de Joaquín González en un cheque para lograr su cometido. Y por último, el delito de abuso de confianza, igualmente previsto y sancionado por el artículo 302 de la ley citada, al utilizar su posición de confianza en el taller para beneficiarse personalmente a costa del patrimonio de su empleador. Por ello, esta representación social solicita que se le impongan las sanciones correspondientes, no solo para resarcir el daño económico causado, sino para enviar un mensaje claro de que la ley no tolera actos de traición y deshonestidad como los cometidos por la imputada. En este juicio, la verdad saldrá a la luz y confiamos en que la justicia prevalecerá. Es cuanto, su señoría. Defensa, escuchamos sus alegatos de apertura, por favor. Sí, su señoría. Señor juez, hoy estamos aquí para esclarecer la verdad y para defender la integridad de Juanita Martínez Pérez, quien ha sido injustamente acusada de delitos que no cometió. La Fiscalía acusa a mi defendida de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza, basándose en una interpretación errónea de los hechos. Sin embargo, a lo largo de este juicio demostraremos que Juanita actuó siempre con honestidad y en estricto cumplimiento de sus deberes laborales. Permítame presentar los hechos desde la perspectiva de la defensa. Juanita Martínez Pérez ha trabajado durante años con dedicación y lealtad para Joaquín González González, propietario del taller de direcciones hidráulicas, el Centauro. A lo largo de su relación laboral, Joaquín González confió en ella para manejar no solo las cuentas del taller, sino también sus finanzas personales. Esta confianza no era infundada, sino que se basaba en años de desempeño impecable y de respeto mutuo. El 15 de marzo de 2013, el día en cuestión, Juanita Martínez cumplió con las instrucciones de su empleador. Ese día, tras una conversación privada en la oficina, Joaquín González firmó un cheque por la cantidad de 50,000 pesos, con la instrucción de que Juanita lo cobrara en el banco, tal y como lo había hecho en múltiples ocasiones anteriores. La firma de este cheque es auténtica, no existe falsificación alguna. La defensa probará que Juanita actuó siguiendo las órdenes directas de su jefe, quien por razón que él mismo explicará, olvidó o decidió no recordar que ese día que lo había firmado dicho cheque. La acusación de fraude es, por tanto, completamente infundada. Joaquín autorizó y firmó el cheque, y Juanita Martínez se limitó a cumplir con la tarea encomendada. El supuesto fraude no es más que un malentendido exacerbado por tensiones laborales previas entre el imputado y su defensor. Este no es el caso de fraude, sino de confusión y falta de comunicación en un entorno de trabajo donde las instrucciones verbales eran comunes. La defensa presentará pruebas clave que desacrediten las acusaciones. En primer lugar,
una testimonial de compañeros de trabajo que ratificarán la normalidad en el proceder de Juanita durante sus funciones diarias, incluyendo la elaboración y cobro de cheques. En segundo, una pericial en materia de grafoscopía que analizará la firma en el cheque, demostrando que no se trata de una falsificación, sino de la propia firma del señor Joaquín González González. Y en tercer lugar, la declaración propia de Juanita Martínez, quien explicará en detalle cómo recibió la instrucción de cobrar este cheque. En cuanto a la acusación de abuso de confianza, queda claro que tampoco tiene fundamento. Juanita no se apropió nada que no le fuera entregado por su empleador. El dinero que cobró en el banco fue el mismo que Joaquín González, de manera consciente y voluntaria, decidió disponer a través del cheque que él mismo firmó. Señor juez, miembros de este tribunal, al final de este proceso la verdad prevalecerá. Verán que Juanita Martínez Pérez no es culpable de los delitos que se le imputan. Ella actuó conforme a las instrucciones recibidas en el total cumplimiento de sus obligaciones laborales. La defensa solicita que, al valorar todas las pruebas y testimonios, se declare la absolución de mi defendida y se le permita continuar con su vida libre de falsas acusaciones. Es cuanto, su señoría. Bien, una vez que ha concluido el desahogo de los órganos de prueba ofrecidos por la Fiscalía admitidos en el auto de apertura a juicio oral, le concedo la voz a la Fiscalía para que realice sus correspondientes alegatos de clausura. Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social procederá a emitir sus alegatos de clausura. Señoría, hemos llegado al final de este proceso y ahora es momento de recapitular lo que hemos presentado y demostrado ante ustedes. En representación de la sociedad, vengo a reafirmar la responsabilidad penal de la imputada Juanita Martínez Pérez por los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Durante el transcurso de este juicio hemos demostrado, más allá de toda duda razonable, que la imputada, motivada por intereses personales y aprovechándose de la confianza depositada en ella, cometió los actos ilícitos que se le imputan. Quedó demostrado que el 15 de marzo de 2013 la imputada elaboró y presentó un cheque falsificado por 50,000 pesos sin la autorización de su empleador Joaquín González. La prueba pericial en grafoscopía presentada por la defensa no logra desvirtuar el hecho de que la firma en el cheque fue falsificada. Los testimonios presentados, incluyendo el de la cajera Marina Álvarez Camaro, confirman que la imputada actuó con dolo, engañando al banco para obtener un beneficio económico indebido. Asimismo, la imputada, en su calidad de empleada de confianza, tuvo acceso al material necesario para elaborar el cheque falso. El testimonio de Gloria Dorantes Delgado confirma que Juanita actuó de manera sospechosa al realizar la transacción. No existe justificación alguna para que la imputada haya presentado un documento con una firma que, aunque pretendía ser la del señor González, resultó ser una falsificación. La posición de confianza que Juanita Martínez Pérez tenía en el taller no fue suficiente para impedir que traicionara a su empleador. Durante años, Joaquín González confió en ella para manejar no solo las finanzas del taller, sino también sus cuentas personales. Este abuso de confianza no fue hecho aislado, sino parte de un patrón de conducta en el que la imputada buscó beneficiarse económicamente a expensas de su empleador. Señoría, el cúmulo de pruebas presentadas, incluyendo testimonios y documentos, es concluyente. La imputada Juanita Martínez Pérez ha sido identificada como la responsable de los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Los argumentos presentados por la defensa no logran desvirtuar los hechos, sino que en su lugar intentan confundir y desviar la atención de la evidencia contundente que hemos presentado. Por lo anterior, esta representación social solicita que se declare la culpabilidad de la imputada en todos y cada uno de los delitos que se le imputan y que se le impongan las sanciones correspondientes conforme a la ley. Es esencial que se haga justicia no solo para resarcir el daño causado al señor Joaquín González, sino para enviar un mensaje claro de que este tipo de conductas no serán toleradas en nuestra sociedad. Es cuanto. Gracias, fiscal. Le concedo la voz a la defensa. Por los mismos términos, le escuchamos, por favor. Señoría, miembros del tribunal, hemos llegado al momento en que debemos analizar detalladamente lo ocurrido durante este proceso. Mi defendida, Juanita Martínez Pérez, ha sido acusado de delitos graves.
como es el caso de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Sin embargo, a lo largo de este juicio hemos demostrado que dichas acusaciones son infundadas y que la verdad dice mucho de lo que la Fiscalía pretende hacer creer. Sobre el fraude, la Fiscalía sostiene que Juanita cobró un cheque por la cantidad de 50,000 pesos sin la autorización de su empleador. No obstante, durante el juicio quedó claro que mi defendida siempre actuó conforme a las instrucciones que le dio Joaquín González. El propio señor González, en su testimonio, admitió que había autorizado a Juanita a realizar este tipo de operaciones en el pasado, lo cual indica que no existió engaño alguno por parte de mi defendida. Además, la supuesta falta de autorización para cobrar el cheque es simplemente una confusión. Esto derivado de la mala comunicación entre mi defendida y su empleador. No hubo dolo, no hubo intención de defraudar, sino un simple malentendido en su relación laboral que se había deteriorado por motivos ajenos a este caso. Ahora bien, sobre la falsificación de documentos, la Fiscalía ha intentado sostener que Juanita falsificó la firma de su empleador en el cheque, pero la prueba pericial en grafoscopía presentada por la defensa demostró que la firma es auténtica. Este análisis, realizado por un perito independiente, confirmó que la firma en el cheque es la misma que ha utilizado Joaquín González en otros documentos y no se trató de una falsificación. La acusación de falsificación entonces se desvanece ante la evidencia objetiva y técnica que hemos presentado. No hubo falsificación alguna, solo una firma legítima de la que ahora el señor González parece querer detenerse. Por último, en cuanto al abuso de confianza, es cierto que Juanita tenía acceso a las finanzas del taller y a las cuentas personales del señor Joaquín González, pero este acceso fue otorgado por él mismo en un acto de confianza mutua forjada durante años de trabajo conjunto. La defensa ha demostrado que Juanita siempre actuó con honestidad y dentro de los límites de sus funciones laborales. No hay evidencia que sustente que ella se haya beneficiado indebidamente de esta confianza. El dinero cobrado a través del cheque no fue para beneficio personal de mi defendida, sino fue destinado a cumplir con las instrucciones de su empleador, como lo había hecho en numerosas ocasiones antes. La falta de pruebas claras que vinculen a Juanita con un abuso de confianza deliberado y con ánimo de lucro es evidente. Por tanto, su señoría, en este juicio ha puesto de manifiesto que las actuaciones contra mi defendida son producto de una mala interpretación de los hechos y de un conflicto laboral mal manejado. Juanita Martínez Pérez es una persona trabajadora y honesta que ha sido acusada injustamente de delitos que no cometió. Por lo expuesto, solicitamos que se dicte una sentencia absolutoria para mi defendida, pues no existe prueba alguna que demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable. La justicia requiere que reconozca la verdad y que Juanita pueda retomar su vida sin la sombra de estas falsas acusaciones. Es cuanto, señoría.